Saludamos a nuestro invitado Sigifredo Tobón, director regional de Futura. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información en un club, Sigifredo. Sigifredo Franco, escúcheme. Sí, señor, Franco Ochoa, muy buenos días. Estaba pensando el lapsus de un Sigifredo que conozco. Bueno, Sigifredo Franco, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Trabajando mucho, gracias a Dios. ¿Qué es Futura, Sigifredo? Futura es una agencia de seguros muy especializados básicamente en un tema muy importante que la gente desconoce y es el tema de las reducciones de créditos hipotecarios, una ley que rige el sistema financiero en materia de créditos hipotecarios y leasing habitacional. A ver, suena muy bueno, pero lo invitamos. Reducciones en el crédito De crédito hipotecario. Reducciones, la palabra la repito, reducción. Que ahí es cuando le suena a uno bueno. O sea, yo tengo un crédito hipotecario con X entidad financiera, cualquiera. Sí, señor. Ese crédito hipotecario me lleva a mí, voy a hacer el planteamiento desde donde lo estoy entendiendo y para eso está usted aquí que nos lo precise, ¿cierto? Entonces yo tengo una cuota de 3 millones mensuales que ya quedó pactado con esa entidad financiera a un plazo de 20 años, ¿cierto? Por un apartamento del que me antojé, di mi cuota inicial y listo, quedé con mis 3 millones de pesos. Yo puedo, lo que estoy entendiendo, vuelvo a decirlo, Sigifredo Franco, director regional en Antioquia de Futura. Yo puedo llegar incluso a que esa cuotica de 3 millones me quede en 2 millones. Vamos a partir de la premisa de que el negocio del sistema financiero en Colombia y en el mundo es el valor del dinero en el tiempo. Y es que a la persona a mayor tiempo le presten, la persona más plata va a pagar. Sí. Hay un momento de verdad y es el momento de la aprobación del crédito. Yo siempre le pregunto a las personas, ¿cuál de esos dos momentos de verdad es más importante para usted? ¿Cuando recibe la propiedad que está pagando o cuando le aprueban el crédito? 10 de 10 personas me dicen cuando me aprueban el crédito. Claro. Y el tema aquí es un tema emocional, Roger. Porque en ese momento, cuando la persona recibe la llamada y el banco le dice ya está aprobado el crédito, nosotros, el ciudadano del común, no tiene por qué saber nada del tema financiero, ni de tasa, ni de nada. Obvio. Absolutamente. Y la persona lo que quiere es firmar. Después de que firma, es cuando se da cuenta que va a pagar. Y el banco, esto es un tema emocional y mental. ¿Y qué es el negocio de ellos? El banco simplemente te dice que de acuerdo a tu calificación, tu crédito te va a aprobar en estas condiciones. Y ellos, el tiempo, y el cliente lleva un tema, y es que dice, oiga, si yo tengo un crédito hoy a una cuota a 20 años y mi cuota es de este valor, pues esa cuota en 20 años no va a hacer nada. Pero cuando la persona entra y multiplica lo que la cuota que va a pagar por el número de cuotas que va a terminar pagando, se va a dar cuenta que va a pagar una cantidad de plata impresionante. Puede pagar hasta 2 y 3 y 4 veces lo que prestó. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos con el tema de ley de vivienda, que la gente no lo conoce y que el banco la sabe, pero que no la aplica, es hacer un cambio en el sistema de amortización. Bueno, pues usted me está diciendo cosas que para usted es facilísimo. Yo entendí esta cierta parte, pero vamos a lo concreto, vamos a lo que entiende el común de la gente. Eso último que dijo, ¿qué quiere decir? Básicamente, te voy a decir algo. Voy a dar este otro dato antes de darlo. Y son porque las personas cuando conocen el tema de vivienda, la gente primero duda. Esto sí es legal, esto sí aplica, porque el banco no me lo dice. Y entonces eso, lo otro lo llevamos a lo siguiente, y es, caigamos en cuenta, porque la gente me dice, ¿qué tan bueno es el sistema financiero de Colombia? Los bancos de aquí son muy buenos, son extraordinarios, son los mejores. Pero eso a mí me lleva a otra pregunta y es, las tasas de Colombia en materia de créditos hipotecarios, y aquí va a estar la clave, es que en Colombia a mayo del 2022 las tasas eran de un 12-13% efectivo anual. Eso me lleva y pregunto cómo son las tasas de Colombia con respecto a Europa y Estados Unidos, incluido Panamá. No superaban el 4%. Entonces la conclusión es, aquí somos 3 veces más costosos. De mayo del 2022 a diciembre, las tasas en Colombia, Roger, llegaron a un máximo histórico del 21.3% efectivo anual. Entonces uno dice, si Colombia subió
porque las tasas de interés suben por el tema de la inflación, que la inflación sube por muchos factores externos, inclusive internos. Entonces, si nosotros pasamos del 13 al 21, ¿cómo pasó Europa y Estados Unidos como país de referencia? Ellos pasaron de un 4 a un 5%. Entonces, fíjate que nosotros pasamos de ser 3 veces más costoso a 4 veces más costoso. Entonces, cuando nosotros aplicamos la ley de vivienda, nosotros lo que hacemos es un cambio en el sistema de amortización, ahí vienen factores, nosotros no tocamos la tasa, pero aquí vienen temas, factores de los seguros, ¿sí? Los seguros, los bancos me venden los seguros a través de sus compañías filiales. Nosotros, esos seguros que el banco me está vendiendo ahí, nosotros perfectamente lo podemos comprar por otra compañía de seguros. Comprar seguros más económicos, ahorrarme una platica aquí y abonarse la capital y todo eso me sirve para hacer cambios en el sistema de amortización. Entonces, tu pregunta, un crédito que el banco me lo dio a 20 años, en muchos casos, Roger, con la misma cuota, haciendo ese cambio, la persona lo puede pagar en 4 o 5 años menos. Esa es la tarea que nosotros hacemos. O ¿Sí? sea, la necesitamos a usted, mejor dicho, necesitamos a Futura, porque uno solito no puede hacer eso, porque el banco no le muestra a uno la norma, se las tiene escondida, precisamente porque es que el negocio de los bancos es ganar plata y entre más ganen, mucho mejor. Entonces, obviamente, si hay una norma que favorece al deudor, el deudor hipotecario, ellos no se la van a mostrar a uno. Entonces, porque voy a confesarle, todavía sigo ahí medio, y eso que yo tengo cierta formación. Yo me imagino mucha Sí. gente que está peor. Entonces, necesitamos de expertos como ustedes para que aplique esa ley de vivienda, nos la ayude a materializar. Total, total, aquí estamos pues para servirle. Pero yo quiero ir más allá, porque la gente nos pregunta, si, bro, ¿y esta ley de vivienda de cuándo existe? Entonces uno dice, claro, la ley de vivienda existe desde el 23 de diciembre del 99. Oiga, ¿y por qué no la sabemos? Vuelvo y le digo, porque el banco la utiliza, la herramienta de la ley de vivienda, que era que rige el sistema financiero, para las partes del negocio de ellos. Y tenemos oculto el sistema de amortización. Entonces nos preguntan, bueno, ¿y esta ley nació a raíz de qué? Les voy a recordar algo, Roger. ¿Recuerdas de pronto en los años 90 el tema del UPAC? ¿Recuerdas de pronto? ¿Te Claro, acordás de totalmente. algo que te dice el UPAC? No, no, pues claro, el UPAC era un sistema caníbal, destructor de emociones, destructor de vidas, porque era capaz de tragarse a la gente, terminar sin vivienda, con un montón de deudas. Lo peor que pudo haber pasado en el sistema de vivienda de nuestro país, el sistema hipotecario. Yo creo que todo el tiempo yo no había escuchado mejor descripción que la que usted acaba de dar. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Voy a contar para que la gente tenga muy en cuenta que en los años 90 la única modalidad de crédito que había era el sistema UPAC. ¿Qué pasó con el UPAC? Quebró a más de 300.000 familias en Colombia, perdieron sus propiedades, sus casas. La gente le cogió tanto miedo al sistema financiero que la gente dejó de prestar. Pero ¿cuál fue la debacle del UPAC? Que los intereses estaban pegados al índice de inflación. Y era si la inflación subía, mis intereses subían. Y estudiando en estos días, en vez de cómo fue la inflación de los años 70, 80 y 90, era el 18, del 20, del 25, del 30, del 32. Entonces, imagínate una persona que tenga un crédito con el UPAC y le den ese crédito, y era el único que había, y me dan una cuota a pagar y esa cuota empieza a subir y a subir. Eso no lo paga nadie. Fíjate que hace 2 años, en el 2022, tuvimos una inflación del 13,20 y el año pasado sentimos la presión y apenas fue el 3. Y nosotros veníamos con una inflación de un dígito, ¿sí? Desde en la década del 2000 y el 2010. Pero hace 2 años, por factores externos, inclusive internos, hay que decirlo así claramente, por temas políticos y demás, esa inflación pasó de un dígito a dos, y eso se subió. Entonces, en esa época, Roger, la inflación subió tanto que quebró a todas estas familias y el gobierno se vio en la necesidad de eliminar el UPAC y crearon para Colombia la ley de vivienda. Entonces, básicamente, ¿qué hace el gobierno y la superintendencia? Le dice a los bancos, eliminamos el UPAC y vamos a crear unas tasas de usura, unas tasas muy buenas, más o menos buenas, regulares, malas y muy malas. ¿Y qué dicen los bancos? Bueno, y aquí le doy estas, estas y estas. Entonces dice la super, vas a tener que aprender a calificar a los clientes. Entonces, básicamente, la ley de vivienda te va a venir una tasa
y la ley de vivienda te va a definir, con la calificación te definen la tasa y con la calificación te definen un tiempo. Entonces, fíjate que ellos van a definir con ley de vivienda esos factores que definen un crédito en pesos y ojo con este dato, Roger y Marixia. Y es que la ley de vivienda también permite que el crédito te entregue créditos en VR, que la VR hoy es el mínimo PAC de hace 25 años porque también está pegado al índice de inflación. Entonces, básicamente por eso te decía al principio, que cuál es el momento de verdad más importante para el cliente es cuando el banco le autoriza el crédito. Pero el banco simplemente te dice, me vas a pagar el crédito así, se obvia el sistema de amortización y nosotros con la ley de vivienda, simplemente jugando con todos estos factores a favor del cliente, le decimos al cliente, págalo así. Hola, Sigifredo. Basados en eso que nos estás diciendo, concretamente, entonces, la ley de vivienda no permite cambiar la tasa de interés para reducir eso, sino el sistema de amortización, que es donde entraría ya a verse la reducción de la cuota mensual. Total. Nosotros entramos, aplicamos ley de vivienda y le voy a dar la clave aquí, Marisa y Roger. Y es que el negocio de los bancos es el cobro pues, de sus intereses. Entonces, supongamos, a una persona le dieron un crédito a 20 años y en un crédito a 20 años, el negocio del banco es que ellos durante los primeros 14 años se van a cobrar aproximadamente un 93% de los intereses. O sea, que la persona empieza a pagar y a pagar su cuota y ese abono a capital no se ve disminuido porque el banco está cobrando su negocio, que son sus intereses. ¿Qué hacemos nosotros en la aplicación de la ley de vivienda? Es simplemente le decimos al banco, aquí están los soportes, aquí está la documentación, mi cliente puede pagar un poco más, en muchos casos, lo decía al principio, con la misma cuota por ahorrar tiempo y dinero, y al hacer el cambio en el sistema de amortización le decimos al banco, baje su cobro mensual de intereses de un 93 a un 67% y auménteme el abono a capital de un 7 a un 33%. Entonces es ahí donde se cumple la promesa de valor de la ley de vivienda que nosotros somos expertos y la podemos aplicar. Es decirle al banco, mira, este crédito que le diste al cliente o a la familia a 20 años, él lo puede pagar inclusive con la misma cuota en 5 años menos. ¿Sí? Entonces estamos hablando sobre todo de plazo, entonces no de cuota, sino de plazo. De plazo. Roger, solamente en plazo. muchos casos, claro, plazo. Y Bueno, también va a cuando yo hice la presentación y le hice mi pregunta inicial, mi sueño era de cuota, ¿cierto? Porque lo que le duele a uno hoy, no en 15 años, ni 18, y pues menos en 20, es la cuota hoy. No, se cambia el sistema, para lo que entiendo, en síntesis, de acuerdo con la ley, ¿cuál es la ley esa? La ley de vivienda. Ley 546 de 1999. Mediante la ley 546 de 1999, ley de vivienda, que no conocíamos. Recuerdo que yo soy abogado y esa ley nunca pasó por las aulas de clase, ni siquiera como periodista. Entonces, es una novedad, es una novedad. Debe ser por eso, por lo que usted dice. Es mejor dejarla por allá escondidita, que no vayan a encontrar, como con la ley de insolvencia. Yo no sé si usted se acuerda, se dio cuenta que con el nuevo código del proceso, el nuevo Código General del Proceso, que fue una legislación nueva en torno al derecho en el año 2016 o algo así, se creó la oportunidad de la ley de insolvencia, ¿se acuerda? Eso se aprovechó con el nuevo Código General del Proceso. Por allá un artículo, los abogados que son muy estudiosos se pillaron un articulado y de ahí empezó el tema de la ley de insolvencia, que va precisamente en relación con esas deudas que muchos tienen con los bancos y que no pueden pagar la deuda. Entonces se aplica la ley de insolvencia y al banco no le queda más de otra, obviamente después de un proceso, no le queda más de otra que decir, listo señor, qué pena, no lo vamos a seguir molestando a usted con llamadas a las 3 de la mañana todos los días, los sábados y los domingos, diciéndole que usted está atrasada en la cuota, porque usted es una persona insolvente y se cuadra la deuda. Eso fue mira, le pongo un ejemplo, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Sí, Fredo, se fue el resultado. Sí, válido. Ahora existe una ley, que es la ley de vivienda, que es viejita, 1999, y no la conocíamos.
pero ella permite que haya un beneficio para los deudores hipotecarios, que es entonces, en síntesis, poder bajar la cuota, no, queda claro, poder bajar el plazo de la deuda aplicando una, ¿cómo le llama usted? Cambio en el sistema de amortización. En el sistema de amortización, ¿qué es lo que aplica? Un cambio, ¿qué es lo que se hace? Cambio en el sistema de amortización. Roger, pero quiero aclararte algo. Quiero aclararte Señor. algo. Lo que pasa es que lo que yo te decía es que cuando yo voy al banco, el banco tiene su negocio. Y su negocio es préstamo de dinero. Y hay un negocio implícito adicional que es el tema de los seguros. Y el banco simplemente me dice que a partir de la primera cuota me va a empezar a descontar la póliza de incendio, terremoto y la póliza de vida, que son 3 seguros que ellos se apalancan o se aseguran que en caso de siniestro por pérdida total del inmueble o el caso de muerte de la persona, pues ellos tengan su pagada a través de su seguro, de su compañía filial. Pero el banco simplemente me vendió las pólizas de su compañía filial. El banco perfectamente, valga la redundancia, me pudo haber dado a mí la oportunidad de cotizar esos seguros con otra compañía de seguros. ¿Y qué puede pasar? Que esos seguros pueden ser más económicos. Y aquí llevamos nosotros a las familias a pensar en economía familiar, en gastos hormigas. Y es como yo puedo ahorrar en el tema de los seguros, ahorrarme una platica, entonces ahí me va a dar la oportunidad de disminuir la cuota. Y esa plata que yo me estoy ahorrando aquí, abonarse la capital y eso también me ayuda a hacer un cambio en el sistema de amortización. Entonces, fíjate que no es solamente hacer el cambio, porque el cambio va apalancado con movimientos financieros mínimos que si yo me los ahorro aquí, los ahorro a capital, eso me va a ayudar a que este crédito que yo voy a pagar en 20 años lo pague en mucho menos tiempo. Y que es información que el banco pues maneja a su favor y que no está mal porque es el negocio de ellos, pero que nosotros a través de la experiencia, lo que nosotros sabemos, llevamos a la persona es decirle, mire, el banco te lo dio así, hay estas posibilidades de hacer esto, puede ser inclusive con la misma cuota o disminuyendo o haciendo un leve aumento en la cuota, es que la persona deje de gastar aquí, aumentelo aquí y ahorres este tiempo acá. Llevamos a la familia siempre a ese tema. Sí, Fredo, para los créditos nuevos, pues esto aplica para créditos ya constituidos, pero para un crédito nuevo, ¿qué se le puede recomendar a una persona? ¿Qué sistema de amortización debe escoger de una vez antes de que eso suceda, que se le va una cuota muy elevada o que es mucho más tiempo? Y si es más conveniente escoger o una cuota fija o un crédito en VR que es exactamente igual a UPAC, pues hace 25 años, es lo mismo. Alexa, gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy buena y te la quiero aclarar, pero recuerda siempre que el banco tiene el control, que el banco es el que dice en qué condiciones te presta. Nosotros siempre le decimos a las personas, es cuando nosotros nos sentamos a hacer una explicación, siempre le decimos, oiga, piense hoy en el momento en el que está y piense a momentos futuros y piense en el entorno de su familia. Y tenga en cuenta que en lo posible saque el crédito en pesos cuota fija. Porque aquí con la cuota fija usted va a saber qué cuota va a pagar hoy y qué cuota va a pagar al final del tiempo y con qué tasa. Y evite al máximo sacar créditos en VR, porque la VR de hoy es el mismo PAC de hace 25 años, porque también está pegado al índice de inflación. Por eso hacía colación ahorita. La inflación del 2022 fue del 13.28%, algo así. ¿Y qué pasa? Que cuando yo tengo un crédito, cuando el banco me da a mí un crédito en VR, en los primeros años, fíjate que en el crédito en pesos, el abono a capital en principio es del 7%. Pero cuando son créditos en VR, en un crédito a 20 años, van a pasar 8, 9, 10 años y yo estoy pagando todo eso de intereses y con algo que es absolutamente desgarrador para el cliente y es que el capital, todas estas cuotas que yo estoy pagando se están perdiendo porque como la VR va a pegar a la inflación y va venido subiendo, el capital va aumentando. Entonces, un crédito en VR, la persona va a pagarlo hasta 4 y 5 veces. Entonces, la recomendación, ¿cuál sería? Oiga, evite al máximo sacar créditos en VR y sáquelo en pesos cuota fija. Esa es la mayor recomendación que le podemos hacer al cliente. Muy bien. Sí, Fredo Franco Ochoa, director regional de Antioquia de Futura.
noticia interesante, todavía para masticar más, ¿cierto? Vamos a masticarla, ¿cierto? Vamos a tragarla, vamos a echarle salivita, permítame que sea tan prosaico en esto, pero así es como lo entendemos y debemos entender las cosas y que caiga donde debe caer y digerirla. No tiene que llegar al estómago, sino que hay que digerirla bien para mirar si es una muy buena o qué clase de noticia es. A mí así de golpe me parece buena. Tenía otra expectativa, pero digamos que no llegué a ese 100% de expectativa, pero de todas maneras, por encima de lo que pasa hoy en día con este tema de las deudas hipotecarias, que son si en las épocas de Lupac eran, Sigifredo, aterradoras. Usted dio la cifra, más de 300 familias, 300.000. 300.000 familias, Roger, 300.000 familias en Colombia. Imagínense, hasta suicidios generó. Yo recuerdo, eso generó separaciones, agresiones familiares, porque es que lo económico juega un papel muy importante en la armonía familiar. Y la casa, que es uno de los principales sueños, nos los venden con una facilidad tal que uno se mete techo propio para mi esposa y mis hijos, para mi esposo y mis hijos, no, qué maravilla, y me prestan la plata y luego me salen con esa trampita que para muchos fue una trampita que hoy también persiste. Ojo, una claridad de hoy, no quiere decir que porque el UPAC desapareció y se convirtió en UR no haya desaparecido la trampita. Por lo que usted dice, la deuda en UR también es una trampa mortal, o sea que nada de créditos por ese lado. En fin, en todo caso, con toda esta carreta para concluir, satisfecho y con la expectativa de más adelante poder hablar con usted para ahondar más y poder digerir este tema. Último comentario que nos fuimos, Javier. Es una cortica. Todo este panorama que usted nos pinta, doctor Sigifredo, con los buenos días, le ha dado a muchas personas, incluso ya hay movimientos que recomiendan mejor que siga pagando arriendo que pagar una casa propia. ¿Usted qué piensa de eso? No. Podemos adquirir el inmueble, hay que seguir, hay que soñar en grande y tener la expectativa de tener la casa propia. Siempre va a ser mucho mejor tener el crédito, pero tengamos créditos inteligentes. Saque el crédito y búsquenos a nosotros y nosotros les ayudamos a decirle, el banco te lo dio así, pero venga, paguémoslos así. Sí se puede, sí se puede. Obviamente la inflación y las tasas de interés subieron tanto en estos 2 últimos años que ha decrecido la compra de vivienda en un 60%, pero Javier, siempre va a ser mucho mejor estar pagando la casa que estar pagando pues el crédito hipotecario, siempre y cuando sea inteligente que estar pagando un arriendo, pero hagámoslo de manera inteligente, saquemos créditos en pesos, cuota fija. El banco te lo va a dar a un plazo, búsquenos y nosotros le ayudamos a que lo pueda pagar en mucho menos tiempo. Bueno. Mire, hay casos con el tema de las tasas tan duras. Les voy a poner un ejemplo. Un crédito, esta pregunta, un crédito a 20 años por 190 millones de pesos, ¿ustedes cuánto creen que el cliente va a terminar pagando? Prestó 192 millones de pesos y el banco se los presta a 20 años. ¿Cuánto cree que van a pagar en total con intereses incluidos? ¿5 o 6 veces más o qué? No, vámonos a 3 veces. Tampoco tanto, pues. Es que eso suena. Es que suena tanto que la pregunta de Javier de verdad se vuelve lógica. No, que va, eso se le pega una disparada, una tremenda, porque uno no hace esas cuentas. Claro. Entonces, bueno, mire, yo le digo 5 o 6 veces, son 3, pero 600 millones de pesos. No va a pagar un crédito de 192, lo acabo de ver, va a pagar más o menos 750 millones de pesos con intereses. Entonces, 550 de 192 se va a pagar más o menos 540 millones de intereses. La buena noticia es que con la ley de vivienda, de esos 540 millones que el banco en principio le iba a pagar, nosotros le podemos ahorrar un 50 o un 60%. Entonces, Javier, sí vale la pena sacar créditos, pero de manera inteligente. Con nuestra asesoría le podemos al cliente a que si saque su crédito, pero hombre, no le pagues tanto crédito al banco. No le pagues tantos intereses. Y más bien esa plata que le vas a pagar al banco en intereses, pues hacer cambio en el sistema de amortización, utiliza esos intereses que no van a salir de tu casa
para educación de tus hijos o para otra inversión. Son muchas las posibilidades que se abren. Muy bien. Cifredo Franco Ochoa, director regional de Futura, mil gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Pues, Sería bueno que las personas que nos quieran contactar, que nos comuniquen a la página de Futura, al correo electrónico, futura.antioquia@gmail.com, y si me listo. permiten, al celular también, al 300-94-94-693. Muy ¿Listo? bien. Cifredo Franco Ochoa, mil gracias por estar con nosotros.